Mi nombre es Mauricio Muñoz, este es mi canal Coeficiente de Investigación y el tema de hoy es el siguiente. El militar queda indefenso ante la soledad. Voy a basar mi comentario de hoy en lo que es una obra de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien la escriba. Es una obra publicada en el año 1961. Es una obra de género narrativo, es de la especie de novela, es una novela ficción breve. Es de la corriente literaria de literatura contemporánea. Es una época, es escrita durante el auge de literatura hispanoamericana, conocido como el boom latinoamericano, en ese encaja. Y es una novela que básicamente representa los sentimientos que tiene el autor Gabriel García Márquez hacia la percepción que tiene de su abuelo, ¿no? Que había sido militar, y básicamente Nicolás Márquez, y básicamente esta obra lo que hace es reflejar cuáles pueden ser los sentimientos de resignación, más que de victoria, más que de heroísmo, más que de un sentimiento de positivo de ser un veterano, ¿no? Básicamente en la obra el coronel es alguien que ha ido a pelear para defender la República, ¿no? Hay una guerra civil y básicamente él ahora es un veterano que estuvo esperando 15 años su pensión, básicamente por haber peleado y arriesgado su vida. Y esta pensión nunca le llegaba. Todos los viernes esperaba a los correos y nunca le llegaba el correo que le pertenecía de parte del gobierno, ¿no? De haber trabajado como militar. Entonces, él y su esposa viven en una situación muy precaria, una economía muy, están en la pobreza básicamente y tratan de subsistir vendiendo algunas de las cosas que les sobran. En un momento tratan de vender algún reloj, tratan de vender hileras para coser, tratan de vender las cosas que no están utilizando o que son un poco secundarias para poder subsistir, ¿no? Y sabemos de que el hijo del coronel había sido balaceado por manejar información confidencial. Sabemos que los periódicos de la época básicamente no divulgaban información muy relevante a lo que estaba ocurriendo y ellos tenían que manejar información confidencial, ¿no? Que es básicamente el motivo por el cual mataron a su hijo. Y su hijo tenía un gallo. Y este gallo era un gallo de pelea y él le quedó básicamente al padre como recuerdo de su hijo, ¿no? Y básicamente el coronel tiene problemas con su esposa porque la esposa se da cuenta de que pueden vender el gallo y poder subsistir. De hecho, Don Sabas, que es un compatriota que el único que había sobrevivido a la persecución política, que era también amigo ¿cómo se llama?, del coronel, le había dicho, no, oye, ¿por qué no te deshaces del gallo, lo vendes por 900 pesos y puedes subsistir, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es eso, ¿no? De que su esposa, bueno, no termina vendiéndolo, él dice, el gallo no se vende, ¿no? Es una frase famosa del libro, ¿no? Y básicamente su esposa se molesta, no le riñe, ¿por qué no lo vendes? Y él dice, él básicamente se ata al recuerdo, ¿no? De que lo recuerda a su hijo, le recuerda un poco lo que es es una manera de evadir la soledad. Sabemos de que el coronel estaba muy abatido, se sentía muy solo, incluso mentía muy frecuentemente, un poco para evadir la realidad, ¿no? Él mentía con preguntas tontas, si había tomado la taza de café, incluso, o también mentía diciendo que no estaba esperando ningún correo, cuando conversa con el administrador de los correos. Y básicamente es una obra que, bueno, para terminar la idea, entonces su esposa se molesta mucho con él por eso, ¿no? De que ata su esperanza a un símbolo que es el gallo en vez de venderlo. Y no terminan vendiéndolo, ¿no? Y básicamente eso termina generando mucho problema y muchas quejas de la esposa. Pero voy a ir a una de las citas, a dos citas que me parecen relevantes. Uno, para comenzar mostrando cuál es el sentimiento de resignación, contrario a un sentimiento de heroísmo, ¿no? Un sentimiento de victoria que puede sentir un veterano, ¿no? Y creo que es importante que podamos buscar empatizar con ese sentimiento, de alguna manera, ¿no? De los veteranos de guerra, ¿no? Dice lo siguiente, siempre la misma historia. Cada vez que el coronel la escuchaba, padecía un sordo resentimiento. El coronel dice, esto no es una limosna, dijo. No se trata de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la República. Entonces el coronel estaba haciendo referencia a la pensión que no le llegaba, que no era una limosna, sino que era algo que le pertenecía por haber arriesgado su vida. Y se muestra un resentimiento, ¿no? Y cómo ese sentimiento de que hay una ingratitud hacia la labor que él ha ofrecido. Él básicamente ha hecho sacrificios muy grandes, ha sacrificado básicamente su vida, ¿no? O sea, quizá no murió, pero es básicamente lo que fue, ¿no? Entonces es un sentimiento de ingratitud, de vacío, y se nota en la descripción de la obra, ¿no? Que es muy de un ambiente muy lúgubre, de llovizna, de invierno, de la soledad de octubre, ¿no? Es una obra muy interesante y creo que
de alguna manera podemos empatizar un poco con el coronel y al final vemos que es un poco egoísta al no querer vender el gallo. Sabemos que eso hubiera solucionado problemas a corto plazo que eran relevantes, ¿no? Pero es muy revelador las cosas que le dice su esposa. En la página 71 también hay algo que me parece interesante, que la esposa le dice lo siguiente, ¿no? Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre, completamente solo. Y el coronel dice, no estoy solo, dijo el coronel. Entonces, eso refleja un poco la cólera que siente la esposa, ¿no? De haber contenido un coronel, un militar, alguien muy valiente, verlo como que aferrado a algo un poco fuera de la realidad, ¿no? Como que no está solo, tiene el gallo, tiene sus recuerdos, y básicamente eso termina siendo un problema para su familia. Entonces, y luego la obra termina con una frase muy irónica que me gusta, que la quiero leer. Dice, y la esposa le dice, dime, ¿qué comemos? Y dice, el coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder, mierda. Entonces, lo que se puede concluir es eso, ¿no? De que es irónico porque dice que vamos a comer y él termina como que mierda, ¿no? Es un poco lo que termina sintiendo un veterano, ¿no? Siente que todo lo que ha hecho y termina comiendo mierda. Es un poco la ironía de la frase, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que puede sentir un militar y podemos tratar de comprender la situación y que a veces que también son humanos, ¿no? Son personas que pueden ser muy valientes para tomar decisiones, pero también tienen miedos, también tienen dolores, también tienen inseguridades, sienten soledad. Entonces creo que es algo con lo que podemos empatizar en el libro y creo que el libro es una obra muy completa para poder representar eso. Y con eso lo dejo, muchachos. Espero que mi video les haya gustado y les mando un abrazo. Chau, chau.